Listo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita, más que todo, es que vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto, ¿listo? La idea es que todo lo que, o sea, absolutamente todo, saque lo más importante, que es lo que necesito que sepamos, para que la próxima clase cojamos todo eso y desarrollemos una estrategia, ¿listo? Entonces, pues empecemos, sencillito. Lo primero que vamos a recordar es lo de las velas japonesas y el análisis de las mismas, ¿sí o no? Entonces, acordémonos que cuando nosotros tengamos unas velas japonesas, lo primero que vamos a entender por las velas japonesas es esto, es que si la vela es verde, vamos a tener un cierre y una apertura, ¿sí o no? ¿Cuál va a ser la apertura? Siempre va a ser abajo, porque acordémonos que las velas verdes se forman cuando tenemos un mercado alcista. Entonces, como se forman cuando tenemos un mercado alcista, las velas van a iniciar desde abajo y van a cerrar arriba, ¿sí o no? Eso sí es básico. Las velas rojas, pues al contrario, van a abrir arriba porque el movimiento es hacia abajo y van a cerrar abajo. Pero, ¿qué tenemos que tener de acá en cuenta más allá de eso? Que acordémonos que siempre, entre más grande o más chiquita sea la vela en tamaño, es decir, el tamaño, lo que nos va a representar es una volatilidad mayor, ¿sí o no? Hoy me voy a enfocar en que quede todo listo porque la próxima clase lo que vamos a hacer es sencillo. Vamos a coger y vamos a desarrollar un sistema basado en reglas que nos vamos a demorar por ahí unas 2 clases, 3 clases y vamos a definir las reglas exactas de lo que vamos a hacer. Entonces, por eso es invaluable esto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque si tenemos estos conceptos claros, ya nos va a quedar súper sencillo desarrollar la estrategia y ya a partir de que ustedes ya tengan esa estrategia, pueden empezar a hacer sus tomas de posiciones en cuenta real y todo lo demás. O sea, esto ya es lo demás. Y luego ya vamos a pulir unas cositas con análisis fundamental. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Recordemos cuando tengamos un movimiento de varias velas que son de un mismo color y no vemos una velita del color contrario. Es decir, si yo tengo un movimiento así, totalmente verde, acuérdense que esto se llama un rally, ¿sí o no? Es decir, tuvimos un movimiento fuertemente alcista y no hubo corrección durante ese movimiento. Los rallies, acuérdense, normalmente tienen ¿cuánto? 3 o 4 o 5 o 6 velas. Que me recuerden, porfa, díganme. ¿Más de 4 o menos de 4? Más de 4, exacto. Entonces, si nosotros vemos un movimiento que es de 3 velas y otras 2 que bajan, es normal. Pero si nosotros vemos este movimiento de acá, que son 6 velas, entonces ya sabemos que es un rally. Y que habíamos dicho, cada vez que tenemos un rally, el rally tiende a retroceder. Entonces, esperamos a que termine el rally y podemos buscar opciones de venta o de compra, dependiendo si eso va a favor de nuestro sistema. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener también en cuenta? Acuérdense, los hammers o colas de piso o colas de techo, que son hammers invertidos, que son los patrones de velas que vimos, ¿sí o no? Entonces, cuando vemos estos hammers o colas de piso, lo que sabemos es que va a haber una regresión del mercado probablemente, ¿cierto? Probablemente porque sabemos que eso no es una señal por sí sola. Entonces, ¿cómo son los movimientos normales del mercado? De 3 a 5 velas. Si ustedes ven, 1, 2, 3, 1, 2, tenemos, esto es un mini rally pues de venta, que sería un sell-off. Y acá tenemos, por ejemplo, un 2 está bien, pero aquí tenemos 3 6 entonces eso es un rally, ¿listo? Básico. ¿Qué pasa? Acordémonos, y esto también es vital que ustedes lo entiendan porque es importantísimo. Las velas de indecisión, ¿qué son? Son velas que se forman del mismo tamaño. Entonces nosotros tenemos una vela, digamos, azul, que sería el verde, y otra roja, que vienen siendo del mismo tamaño, y supongamos que están así. Puede que en este momento el movimiento se vea que estuviera como creciendo, pero la realidad es que si nosotros dibujáramos el rango de esas velas, y supongamos que esto tenía un wick aquí, lo que estamos realmente viendo es que las velas son del mismo tamaño y como son del mismo tamaño, eso nos va a mostrar es indecisión del mercado. ¿Dónde vemos momentos de indecisión del mercado? Aquí tenemos estas velas que son del mismo tamaño y miren, el mercado no va para ningún lado. ¿Y por qué tenemos que aprovechar esos momentos? Porque esos momentos son momentos donde pueden haber rupturas importantes para hacia algún lado. Entonces, si nosotros vemos esto sería un mini periodo de consolidación en marcos más chiquitos que después nos desencadenan una ruptura que podíamos haberla tomado. ¿Listo? Otro factor importantísimo que vamos a ver. Entonces, la fractalidad. Acordémonos, muchachos, siempre que nosotros
vayamos a analizar un activo, tenemos que hacerlo primero en un marco mayor para saber qué es lo que está pasando. Entonces, si nosotros vemos esto y decimos, bueno, nuestra tendencia es al alza porque tenemos cada vez mínimos mayores, ¿sí o no? Entonces, nosotros queríamos que la tendencia es hacia el alza, pero entonces, ¿cómo se va a reflejar eso? Si nosotros vemos aquí, pues el movimiento claramente es al alza, pero a su vez, miren, miren cómo las tendencias van cambiando. Teníamos un mínimo, luego un mínimo mayor, y luego un mínimo menor, y luego otro mínimo, que entonces ya podríamos decir que aquí lo que se estaba formando era una consolidación. Yo esto lo voy a pasar rápido porque esto ya lo deben saber. Es como para que ustedes anoten más o menos cuáles son las cosas que ustedes más, si digamos ven que no, que yo estoy mal en velas, bueno, me siento a revisar velas. Si estoy mal en fractalidad, bueno, me siento a mirarlo, porque estos son los conceptos clave que vamos a necesitar para ya el desarrollo como tal del sistema de trading, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase, es el de desarrollo del sistema basado en reglas. ¿Y por qué quería hacer este repaso? Para que pues nos quede bien esto antes de cualquier cosa, ¿listo? O sea, que la información que tengamos sea pues la que es, ¿sí? Bueno, entonces sigamos a ver. Lo siguiente más importante, pues básico, patrones de velas. Esto diría yo que yo lo considero importante, puede que ustedes no, porque es, digamos, de lo más jodido. Si yo les preguntara a ustedes dos si se han visto, si han estado pues juiciosos y todo, ¿qué patrones de velas se acuerdan? Los nombres, antes de mostrárselas. ¿Qué patrones de velas recuerdan ustedes? A ver, cuéntenme. ¿Ah? ¿Qué patrones? Por nombre, lo necesito por nombre. Engulfing Candles, ajá, ¿qué más? Dame más, José, dame más. Hay varios ahí. Bueno, entonces miremoslos. Entonces acordémonos. ¿Cuáles son los patrones? El que vos estás diciendo en engulfing candles. ¿Qué son engulfing? Pues recordemos, tenemos una tendencia bajista, ¿sí o no? Luego tenemos una vela que se forma normalmente, bajista también, y luego tenemos una vela totalmente contraria, es decir, nosotros veníamos de un movimiento bajista y de repente tenemos una vela verde que se forma desde mucho más abajo, pero a la vez supera el tamaño del anterior, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos muestra? Que toda esa presión que venía haciendo la gente que vendía ya no es la misma, porque miren que aquí, ¿qué podemos identificar de esas velas? ¿Qué podemos entender? Que ya ahí hay una presión de compra fuerte. Y eso es lo que se llama un patrón de retroceso. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso, porque si nosotros tenemos un movimiento donde estamos al alza, estamos al alza, estamos al alza, estamos al alza, y de repente tenemos una vela roja que aumenta y supera eso, tenemos que entonces tener en cuenta, porque si la siguiente vela arranca y cae por acá abajo, ya sabemos que esa tendencia pues fue más bien floja, ¿sí o no? Entonces, el patrón engulfing es donde tenemos una previa tendencia, ¿sí o no? Que parece agotarse. Sencillo. Esto, sencillito. Entonces, aquí tenemos ejemplos, acuérdense. Tenemos una tendencia alcista, tenemos una vela verde y luego tenemos una vela roja grandota y miren cómo se genera este cambio, ¿sí o no? Luego acá tenemos una copa, eso lo vamos a ver después. Sube. Tenemos lo mismo, tenemos una vela verde, todo el mundo creería que aquí eh, ¿qué pasó con el sonido? ¿No me escuchan? ¿Vos me escuchás, José? ¿Sí? Breve, entonces falta el ego. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Eh, Mierda, me perdió lo que estaba diciendo. Ah, bueno, entonces, luego tenemos la subida, tenemos entonces el patrón y miren cómo se juega de bonito. Este podría llamarse un mini patrón engulfing, este también, bueno, y así sucesivamente, ¿sí o no? Entonces, la importancia de eso, ¿qué es? Que nosotros entendamos
que todas estas cosas hay que entenderlas bien, hay que tenerlas bien en la cabeza, al menos no todas, o sea, no es necesario, pero sí de a poquitos, ¿sí? Entonces aquí más ejemplos, es como para que hagamos un repaso rapidito de eso. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo tomamos los trades? Pues acordémonos, si nosotros estamos más que todo en una consolidación, vamos entonces a aprovechar pues estos patrones. ¿Y cómo los vamos a aprovechar? Pues que cada vez que nosotros tengamos una llegada al precio que se encuentra en la resistencia o en el soporte y nos da ese patrón, entonces ya sabemos que puede ser una bonita entrada, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un movimiento alcista, luego tenemos una vela y una vela verde grandota que nos sigue y estamos justamente en un área de resistencia, ya sabemos que este puede ser el momento para empezar a vender, dejamos nuestro stop loss acá arriba y puede que entremos en una buena posición normalmente, porque miren la cantidad de veces que funciona, ¿sí o no? Entonces, siguiente patrón que tenemos que tener muy en cuenta, el Evening Star. Entonces, ¿cómo es el Evening Star? Tenemos una tendencia que viene alcista, luego tenemos un gap, ¿sí o no? Y nos muestra una vela de indecisión. ¿Qué es una vela de indecisión? Es una vela que tiene un cuerpo chiquito, un palo alto, grandote, y luego de eso tenemos un gap hacia abajo, es decir, tenemos esto, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros miramos esto, lo que tenemos que tratar es no aprendernos esto de memoria, sino entender los patrones. ¿Qué nos dice esto? Eso es lo que ustedes tienen que entender y empezar a mirar, es entender los movimientos del mercado y decir, bueno, este patrón se hizo así, entonces, ¿qué fue? Pues el precio venía subiendo, de repente tengo una vela que me muestra indecisión y de repente entran vendedores. Entonces, ¿qué significa? Que esta tendencia alcista ya no es tan fuerte. Entonces, ¿qué esperaría yo? Una tercera vela roja y entraría en posición y dejaría mi stop loss más o menos acá y buscaría tomar profits pues que valga la pena. ¿Listo? Entonces, ejemplos de estos, mírenlo aquí sencillito, viene el precio subiendo, Evening Star y cae. Evening Star cae. Evening Star cae. Y esta pues es clarísima. Eso es más que todo un engulfing Evening Star, ¿sí? Pero bueno. Morning Star lo sigue, o sea, lo mismo pero al revés. Venimos de movimiento bajista, tenemos vela de indecisión y tenemos apertura en gap alcista. ¿Listo? Sencillo, eso es como ya, como para que lo tengan en cuenta y ya pues cada uno lo mire pues bien si de pronto no le quedó muy claro en las clases crees que lo vimos. ¿Listo? Que vuelva y mire el video y lo repase hasta que ya quede bien. One White Soldier y Black Crow. Entonces, One White Soldier, ¿qué es lo que pasa? Es el mismo engulfing, solo que con un gap, ¿sí o no? Entonces viene bajando el mercado, tenemos una vela fuerte roja, luego ¿qué pasa? Tenemos un gap al alza y la vela es del otro color, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo sería eso si lo dibujáramos? Sencillito, veníamos acá, pam, pam, bueno, pam, 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 ¿sí o no? Tenemos además de eso un wick solamente hacia abajo, miren que el wick no es hasta arriba, entonces ¿qué pasa? Luego de eso, ¿qué pasa? Pues tenemos una vela grandota verde que más o menos, o sea, elimina el movimiento de las dos anteriores y aquí es donde tenemos que tener en cuenta esto y es, miren, lo más importante no es que ustedes miren y busquen ese patrón a lo loco, sino que ustedes digan, bueno, acabo de tener un movimiento muy bajista, ¿sí o no? Venía bajando, 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 llegó hasta un soporte y ahí, ¿qué pasó? El mercado saltó, hizo un gap, miren este espacio de acá, esto es un gap, fue totalmente contrario, es decir, fue verde el movimiento, fue alcista y además de este movimiento me anuló lo que ya había pasado, es decir, si yo miro y reflejo esta sombra, miren, todo esto que estaba acá abajo se anuló y el mercado volvió y está más o menos eliminó la mitad del movimiento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que si nosotros tenemos un mercado que está bajista y se nos elimina la mitad del movimiento con una sola vela, pues eso lo que dice es que el mercado probablemente está en un momento de decisión de continuamos o cambiamos de tendencia, ¿listo? Lo mismo acá, solo que al revés, pues tenemos una tendencia alcista que tiene un gap hacia abajo y probablemente pues seguir hacia abajo, ¿sí o no? Aquí ejemplos de este, entonces tenemos un mercado que baja, tenemos One White Soldier, bueno, y así solamente, sucesivamente. Eso sí, para que lo revisen cada uno. Y los hammers, que pues son breves, y es que tenemos una tendencia que baja, tenemos una vela de otro color, ¿sí? Es decir,
que muestra que hay presión de compras, tenemos un wick larguísimo hacia abajo y eso lo que nos muestra es que hubo mucha gente que quiso vender, pero en final las ventas se devolvieron y ganaron los compradores. ¿Sí o no? Acuérdense, los mercados se mueven por obra de la oferta y la demanda. Entonces, repaso de líneas de tendencia. Es vital que nos acordemos qué son las líneas de tendencia. Pues son las líneas que nos van a permitir trazar las tendencias de los activos, ¿sí o no? Entonces, si nosotros sabemos cómo trazar las líneas de tendencia, tenemos ganado parce la mitad. Las líneas de tendencia son igualmente importantes que los soportes, ¿sí? Porque yo puedo marcar, por ejemplo, aquí un soporte, ¡pum! Y lo tengo, y tengo aquí y aquí. ¿Sí o no? Pero también puedo entonces marcar mi línea de tendencia. Y si digamos el mercado estaba en este momento en el que estaba acá, volvió y bajó y llegó a este soporte, casi que mi línea de tendencia, yo sé que al devolverse esto y romper este soporte, yo puedo entrar en compras. Y miren, efectivamente me hubiera salido bien esa entrada, ¿sí o no? Entonces esas son las cosas que ustedes tienen que empezar a pensar, todo eso. Y la importancia. Entonces, ¿qué es una tendencia alcista? Que siempre hay mínimos mayores. Eso no podemos, o sea, no podemos, no, que va para arriba, no. ¿Cómo sabemos que va para arriba? Siempre hay mínimos mayores. Segundo, siempre hay máximos mayores. Tercero, las tendencias tienen más de dos valles. Si yo veo una tendencia que me hace esto y todavía no ha vuelto, entonces yo qué creería que esa tendencia tiene que volver en algún momento y ahí sí empezar a subir, porque acuerden que si no hablamos de sobrecompras o sobreventas dependiendo si la tendencia es alcista o bajista, ¿sí o no? Tercero o cuarto, tiene una inclinación positiva, o sea, si usted ve una línea hacia abajo y el precio viene así, pues claramente eso no es alcista, ¿sí o no? Ideal que sea de 45 grados, porque acuérdense lo que habíamos hablado. Si nosotros tenemos esto y nosotros tenemos nuestra tendencia, que va a ser esta verde, y va así, va a durar más que aquella tendencia que digamos sería esta rosada que va así. Porque eso qué significa? Que este movimiento está muy acelerado, mientras que este movimiento es más bien cíclico, ¿sí? La tendencia bajista, pues lo mismo, máximos menores, es decir, pum, 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 máximos menores, ¿sí o no? Que así es como la trazamos. Luego, mínimos menores también. Entonces, así es como yo las busco. Yo digo, bueno, voy a mirar esto. Entonces, ¿qué miro acá? Yo digo, bueno, tenemos un máximo, máximo menor y mínimo menor a la vez. Máximo menor y mínimo menor a la vez y así sucesivamente. Porque si yo veo esto, yo puedo aquí mirar máximo, máximo menor, pero miren, los mínimos son iguales. ¿Sí o no? Entonces, ¿eso qué nos dice? Que el precio no está en una tendencia bajista, sino que es una consolidación. Antes este piso me sirve para buscar ventas cuando el precio baje de ahí. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que pensar pues en términos generales. Tiene una inclinación negativa, básico. Consolidaciones, pues esas sí son básicas. Primero, se mueven en un rango de precios, ¿sí o no? Eso sí, pues es lógico. Segundo, pues no van a haber ni mínimos ni mínimos mayores, eh, bueno, se me fue. Ni mínimos mayores, ni máximos menores, ni nada de eso, ¿sí? O sea, son iguales, es decir, tengo un momento en el que es prácticamente igual. Que puede que no sea exactamente perfecto, pues sí, pero más o menos ustedes van a poder saber si está o no consolidado el activo. ¿Qué pasa? Dentro de sí mismo tienen tendencias más pequeñas, es decir, si yo veo una consolidación como esta y el mercado llegó hasta acá, pues yo sé que el movimiento que se viene es bajista, entonces esos son los movimientos que yo tengo que tratar de aprovechar para sacarles provecho a las posiciones. ¿Sí? ¿Cómo? Acuérdense. Entonces, ¿cómo operamos las compras? Dibujamos la línea de tendencia, ¿sí o no? Tenemos nuestra línea de tendencia y ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir entrando conforme van rompiendo los mínimos y los mínimos mayores, ¿sí o no? Entonces acuérdense, tenemos nuestro máximo es el que nos marca el punto de entrada. Cuando ese precio rompe, entramos. Luego hasta ahí llegamos. Cuando hace la corrección, podemos buscar también compras, pero es más riesgoso porque no esperamos más bien a que rompa. Y bueno, pero eso ya lo sabemos. Esto es como lo que necesito que sepan para la próxima clase, que ya desarrollemos bien la estrategia. ¿Listo? Bueno, vamos moviendo el stop loss, las ventas es lo mismo pero al revés, entonces tenemos un movimiento bajista, cuando vuelve entramos aquí, pum. Y podemos también jugar con lo que jugamos en la otra, viene, esperamos a que vuelva y rompa este nivel de acá y ahí sí entramos y así sucesivamente. ¿Listo? Espérate, vamos a mirar una cosa aquí, esta joda. ¿Por qué no me sale? Bueno, el caso. Vamos a ver. No, no me salió. Bueno.
Ya, bueno. Sigamos. Consolidaciones, pues básicos, ¿sí o no? Tenemos el precio, está entre dos niveles y miren que no necesariamente los niveles tienen que ser iguales. Este precio está consolidado y miren que no necesariamente el precio respeta una línea. Pareciera que la respetara, pero es como un precio que más o menos oscila entre dos niveles más o menos. Entonces, siempre que vendo, cuando el precio está encima en la área de resistencia y compro cuando el precio está en el área de soporte, ¿sí o no? No voy a comprar justamente apenas llegue, sino que voy a esperar a que llegue el precio y me dé una señal de rebote, porque si el precio va a seguir bajando, pues no tiene sentido comprar o vender, pues dependiendo de la situación, ¿sí o no? Recordemos esto, vital, los mercados tienen tres tendencias, alcista, bajista y consolidación. Pero ¿qué pasa? Acuérdense, cuando miramos la teoría de Dow, ahí está maricada. Cuando miramos la teoría de Dow, ¿cómo se forman esas tendencias? Entonces, se van a formar de la siguiente manera. Entonces, cuando hay más compradores y hay más demanda, va a subir el precio, ¿cierto? ¿Y qué son HHs y HLs? Higher highs, máximos mayores, pam, 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 y mínimos mayores, pam, 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 ¿sí o no? Lo mismo, vendedores más oferta es igual a un precio de niveles más bajo. Entonces, acuérdense, siempre tenemos que revisar, además de todo lo anterior, que hay áreas de oferta y demanda. Si nosotros vemos este mercado, que miren que eso fue antes de que pasara el crash, que si nosotros miramos ahí, eso es lo bonito de lo que yo les había dicho. Miremos el US30. Esto aquí. El US30, ¿qué pasa? Pues, parce, sencillo, que el precio llegó a un nivel altísimo. ¿Por qué? Porque estaba muy alejado de la media. Volvió y miren que ahora está volviendo a recuperar fuerza, ¿sí o no? Entonces es importante que tengamos eso en cuenta, ¿sí? Entonces que tenemos muchas áreas donde toda la gente que entró en posiciones acá necesitaba eventualmente salir de ellas. ¿Dónde salió? Acá, y por eso es que hubo una caída tan fuerte, porque el mercado ya estaba muy sobrecomprado. Entonces, ¿cuáles son los aspectos más importantes que nosotros tenemos que tener en el análisis de un activo? Primero, que tenemos que comprar barato para vender caro, eso es básico. No podemos comprar caro porque si no nos pasa que pues vamos a perder mucha plata, ¿cierto? Porque tenemos un precio que subió, pam, pam, epa, si no era, que subió y llegó hasta allá y nosotros fuimos los únicos que compramos acá y miren, el precio se desplomó por eso mismo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Líneas de tendencia, vital, niveles de exageración, esos son niveles de sobrecompra o sobreventa, patrones de velas y los momentos de Dow. ¿Por qué? Porque si nosotros no miramos eso, entonces pues no vamos a saber. Entonces, ¿cuáles son las fases de Dow? Otra vez, acumulación, precios asequibles, donde la gente empieza a demandar, es decir, un activo que está barato y que nosotros sabemos que va a empezar a subir porque pues es un nivel muy bien de precios para lo que tiene en valor como tal el activo. No es lo mismo el precio que el valor, porque si ustedes ven, digamos, una acción de Apple que bajara a $10 y ustedes saben que el próximo mes Apple va a sacar un nuevo iPhone, el iPhone, no sé, el iPhone 11, ustedes saben que probablemente eso va a hacer que las acciones suban, ¿sí o no? Y que si nosotros compráramos a este precio de 10 y lo aguantáramos un rato, probablemente podríamos vender a 11 o 12, ¿sí o no? Entonces, eso es pensar de manera inteligente, es analizar el activo más allá. ¿Listo? Participación pública, pues es el momento donde todo el mundo entra y es el momento donde no sabemos hasta dónde va a llegar el activo. Teníamos un momento de acumulación que sería este de aquí y rompe ese soporte y ¿qué pasa? Entra todo el mundo a decir, no, la acción está subiendo, entonces comprémosla, hasta que llega un punto en el que ya la gente que entró acá, ¿qué va a hacer? Va a salir y este mercado se va a desplomar y los que estaban comprando por afán o porque no sabían simplemente que el mercado estuvo muy bajito antes, pues van a perder su plática. Esa fase de donde pierden la plática se llama distribución, que es donde hay la fuerte oferta de las personas que entraron al principio, ¿sí o no? Entonces, esto es vital, muchachos, esto es muy impresionante porque es que miren, esto es un análisis tan sencillo y en el que tanta gente, parce, se volvió tetramillonaria en Estados Unidos. O sea, si yo hubiera podido
comprar una vaina que se llaman puts. Puts, los voy a escribir aquí por si quieren buscar. Puts o calls son opciones. Lo que pasa es que para uno comprar una opción o un put sobre un índice como estos, necesita como mínimo un capital como de $1,500,000. Es decir, yo tengo que comprar mínimo un put de $1,500,000 para poder que me vendan esto, ¿sí? Y pues claramente no tenemos $1,500,000 para comprar un put. ¿Y qué es un put? Un put es el que dice lo siguiente, y eso es una opción para que ustedes vayan pensando eso, si les interesa, si les parece bacano, eso también es un tema muy chévere. Y es que el precio llega, digamos, a este nivel, entonces la gente hace un put. ¿Qué es un put? La gente dice, bueno, si el precio sube de este nivel, pues voy a empezar a perder plata. ¿Por qué? Porque mi put lo que me dice es que yo quiero ir en contra del mercado. Y como yo quiero ir en contra del mercado, yo quiero decir que este mercado se va a caer. Y se va a caer después de, digamos, este nivel, 2.805. Cuando ese mercado empieza a caer, yo empiezo a ganar plata. Gano, 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 infinitamente hasta que yo decida cerrar mi put. O sea, el mercado se puede caer 100.000 millones de dólares, que si yo compré un put acá, yo puedo ir haciendo lo mismo, yo puedo ir moviendo mi stop loss de ese put y voy cerrando ganancias. Lo que pasa es que un put paga sobre margen, entonces ustedes digamos tienen un put que vale, pongámosle $1, ¿sí o no? Y ese dólar les garantiza a ustedes como mínimo $1 de riesgo, o sea, ustedes tienen $1 de riesgo. ¿Cuál es la ganancia? Infinita, o sea, ustedes apalancados en esta vaina porque es un índice, tienen un apalancamiento como de 1.000, si no estoy mal. No mentiras, como de 100. Sí, como de 100. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, digamos, invertí $1,000,000, yo puedo estar al final de esto ganándome $100,000,000. Sí, así sencillito. Entonces, eso es muy buena plata. Y si ustedes se ponen a leer, eso fue lo que pasó en la crisis subprime, que es lo que hizo mucha gente. Que un man que tenía como $2 billones en un fondo y al final hizo como $750 millones para él y como otros 5, 3, 4 billones para el fondo que él manejaba. ¿Listo? Y miren, es algo tan sencillo como esto: participación, distribución y acumulación. Y participación pública ya llega al punto en el que es tan alto que ya se sabe que va a vender. Y miren cómo vende de fuerte, ¿sí o no? Acá es donde estábamos y miren dónde llegó el precio, miren todo lo que cayó, ¿sí o no? Y si nosotros miráramos esto, les voy a hacer un ejemplo sencillo para que vean la cantidad de plata que tiene esto. Si nosotros pusiéramos una venta chiquita aquí y la hubiéramos llevado hasta 22.707, que es donde está. Solamente con una venta tan chiquita, miren, aquí hay una ganancia de $369 con una posición de 0.10. O sea, yo hubiera arriesgado exactamente, ya les digo cuánto. Esperemos a que se va esta joda. Yo hubiera arriesgado más o menos. Hagámosle suma aquí. Vamos a subirlo un poquito, 26, 8. Vamos para que ustedes vean ahí. A ver. Pongamos que la venta estuvo más o menos aquí. Que mi riesgo me lo cubrí, o sea, yo arriesgué $10 y me gané 369. Hubiera abierto una posición completa, sería 10 veces esto, es decir, $363, que es lo que pues yo hice. Lo que pasa es que yo no aguanté la posición hasta acá abajo, porque pues la verdad no le tenía tanta fe a que fuera tan grave la caída, que incluso todavía en el mercado ni siquiera se ha podido recuperar. 363 por 10, pues son 36.300. Ve por 10, no, es 3.630, perdón. $3.630 con un riesgo de $30 o de $100, algo así. Entonces imagínense, ustedes están haciendo una rentabilidad animal sobre un activo solamente mirando esto, ¿sí? O sea, muy sencillo. Lo que a mí me pasó fue sencillo, que el precio no bajó hasta, o sea, yo lo mantuve más o menos hasta la mitad de esto, el precio siguió cayendo, bajó mucho, pero pues ya me daba miedo volver a vender y que el mercado se recuperara, entonces me preferí más bien tomar mis ganancias pequeñas, pero pues las tomé. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, la estrategia que les dije para analizar un activo. Esto, parce, este es el mejor análisis que la verdad he llegado a creer que funciona
porque es muy sencillo y muy efectivo. ¿Cómo son los pasos? Pues recordemos, primero miro el activo en líneas, ¿cierto? Miro el mercado en líneas, en un gráfico de líneas, marco en esas líneas los soportes y las resistencias teniendo en cuenta cuántas veces han sido testeados, marco los más cercanos y los más importantes, luego miramos las velas y acomodo otra vez mis líneas, ¿sí o no? Y identifico áreas de acumulación y distribución. Acumulación, participación pública y distribución acá arriba. Entonces, ¿qué podríamos nosotros esperar? Que vaya a haber un área de acumulación otra vez final y que pueda que arranque en participación pública hacia arriba o hacia abajo, ¿sí o no? Luego miramos marcos de tiempo menores y identificamos zonas de compras y zonas de ventas, es decir, si este precio que era un soporte viene hasta acá, pues yo voy a comprar, si este precio se acerca acá, yo voy a vender, ¿sí o no? Sencillito. Luego, quinto, pues limpiamos y enfocamos, es decir, miramos ya todo sencillito, lo que nos interesa actualmente y miramos cuáles son las áreas. Y miren, aquí teníamos muchas buenas posiciones para comprar y vender este activo que es el euro, el índice de Europa, ¿sí o no? Y es entonces aquí cuando miramos cuándo vamos a tomar las posiciones que nos gusten o que nos sintamos cómodos con ellas, ¿sí? Por ejemplo, entonces tenemos el movimiento consolidación, que tenemos el mercado se acerca a la resistencia, dejamos un stop loss por encima y tenemos un take profit que se mueve a lo largo de ese canal, ¿cierto? Finalmente, ¿qué tenemos? Pues la anatomía de las R's, que fue lo que hablamos, que era nuestra unidad de riesgo y es lo que más cabeza le tenemos que echar. Y es que, pues sencillo, es la cantidad de plata que estamos dispuestos a arriesgar, ¿sí o no? Por operación. Se usa para calcular las ganancias, entonces yo sé que me gané una R, dos Rs, tres Rs, lo que sea. Y no podemos excedernos de lo que ya tenemos estipulado y por eso es que quería hacer un énfasis en todas estas cosas que hemos visto, porque es que nosotros necesitamos mira muchachos, o sea, para que el sistema funcione, lo que ustedes necesitan es un sistema basado en reglas. Es decir, vea, el mercado se está moviendo así y si no llega hasta acá, yo no voy a vender. Si viene hasta acá y baja, pues qué cagada, no entré. Si sube y baja, entonces ahí sí entro. Pero si el mercado llegó hasta la mitad y yo quería vender, pues simplemente no está de acuerdo a mi plan. ¿Por qué? Porque si este mercado se está moviendo así y yo vendo en la mitad, miren, ¿yo dónde estaría cubriendo mi riesgo? Acá arriba, ¿sí o no? Ese sería mi stop loss, pues en el soporte. ¿Cuál sería mi ganancia? Esta. Entonces, estoy arriesgando una unidad para ganarme una unidad y eso no vale la pena. Mientras que si yo lo hago al revés y el mercado está acá arriba, yo estoy arriesgando 0,1 unidades para ganarme una unidad de entera, ¿sí? O 2 unidades, o 3 unidades, o 4 unidades, o estoy arriesgando una unidad para ganarme 3 unidades, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Trades que valgan la pena. ¿Esto para qué? Para que tengamos consistencia, para eliminar las emociones, es decir, que no, parce, perdí un trade, entonces voy a tomar otro para recuperarme, no. Así vamos a limitar las pérdidas, vamos a crear conciencia del capital, que es lo más importante, porque el capital no es ilimitado y es la herramienta de trabajo, y así vamos a poder ir creciendo conforme va pasando el tiempo, de a poquito, no de afán, sino constantemente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, beneficios de hacer trading con la R, pues ya sencillo, miren. Si yo tengo una cuenta chiquita, pues yo la puedo apalancar con el tiempo a que crezca. Y esto también es importante, las R's que tenemos que manejar en semanales o por día, y es que son ¿qué? Pues que primero no podemos arriesgar por trade más de una R, segundo, por día no podemos arriesgar más de 3, es decir, no podemos perder 3 trades, y si perdemos 3 trades, me salgo, me paro, me voy y me distraigo porque estoy en una mala racha. Si a la semana perdí 6 R y me gané 9, excelente, ya perdí las que podía perder, entonces me gané 9, entonces quedé más 3, y ya, listo, hasta ahí hice. Pero si pierdo 6, me voy. ¿Listo? Y así es como ustedes van a aprender, porque es que si no uno empieza y le pasa el mal del casino, y es que uno pierde una, y uno pierde, digamos, 10.000, y uno dice, bueno, le voy a meter 20, recupero los 10 y me gano otros 10. Y luego, ¿qué pasó? Perdió los 20. Y luego llega y dice, no, voy a meter 30, recupero estos 30 que perdí y me gano. Y luego pierde los 30, luego se va para la casa sin plata y no sabe qué putas pasó. ¿Listo? Y finalmente, ¿cuáles son los factores que vamos a tener en cuenta? Las duraciones de las posiciones, el tamaño de la posición, ¿sí o no? Y cómo vamos a posicionar nuestro stop. ¿Listo? Entonces, eso es el repaso.
De ahí, eso era rapidito para que ustedes lo vieran y tuvieran en cuenta, pues, qué de ahí necesitan repasar y pues ya lo miraran. Y lo que vamos a mirar ahorita es muy sencillo. Sino que es que somos muy poquitos, o sea, yo quiero mejor esperar a los demás, pero a ustedes sí les voy a ir dando esto para que ustedes empiecen a hacerlo. Miren, yo tengo una vaina y es que yo organizo primero cada mes un plot mensual de cualquier activo. ¿Qué significa eso? Yo miro, digamos, el euro dólar, ¿sí o no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo tengo una plantilla del euro dólar a largo plazo, cosa que yo ya conozco los niveles. O, por ejemplo, miremos el USD CHF, el franco suizo. Tenemos a ver esta vaina. Entonces, miremos en semanal y yo pongo aquí plantillas y si ustedes ven dice euro, USD micro, macro, ya las cargué porque yo estas las mantengo en mi computador portátil. Entonces, miremos por ejemplo el dólar contra el franco suizo para largo plazo. Y miren, entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes hacen el análisis desde el principio, ¿sí o no? Y marcan las zonas interesantes, es decir, ustedes dicen, bueno, interesante para los próximos, yo no sé, 3 meses, 4 meses, es esto. Y miren, aquí el mercado, ¿qué acaba de hacer? Vamos a ver esto para acá. Yo marqué esta zona, que esta zona lo que me dice a mí, mi color verde significa que en esta zona yo puedo empezar a buscar compras si el precio supera esa zona. Y que si el precio baja de esta zona roja, yo puedo empezar a buscar ventas. Pero mientras tanto, el precio se está moviendo en un canal. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo empezar a buscar compras. También tengo de color rojo los soportes a largo plazo o más importantes en términos generales. O sea, si yo mirara esto, este soporte rojo que yo marqué acá tiene fundamento desde antes de la historia, ¿sí o no? Lo mismo, ¿qué pasó? Lo mismo el otro rojo que pues tengo ahí, ¿sí o no? Entonces, ¿eso con qué fin? Con el fin de que ustedes tengan un activo y lo puedan mirar en dos cosas. Entonces, miren, este es mi largo plazo y miren si yo pongo mi corto plazo, ya tengo entonces más enfocado esto con unos niveles más limpios, ¿sí o no? Entonces yo ya digo, vea, estos son mis niveles de compras y este también. Entonces yo aquí que estoy esperando que el mercado haga esto, que suba y sobrepase este nivel verde para yo poder entrar en compras. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos que acá se formó una W, ¿sí o no? Y que el precio probablemente vaya a seguir subiendo porque en marcos mayores, que si ustedes, voy a abrirlo aquí, voy a abrir los dos análisis acá para que me entiendan lo que les estoy tratando de montar. USHF, long term. Ya. Entonces acomodamos esto acá, listo. Entonces miren, yo miro esto digamos en una hora, ¿sí o no? Y este es mi marco, lo voy a mirar en 4 horas. Mi marco de 4 horas y este lo voy a mirar en un día. Y si yo miro esto en un día, miren, esto es así de sencillo. En este momento, donde está el precio, en este momento es en un crecimiento, ¿sí o no? Está alcista, porque miren, viene el mercado viene bajando, subiendo, perdón. ¿Y qué pasa acá? El mercado bajó, llegó hasta acá y bajó, rompió este nivel de soporte inicial, tocó este nivel y miren, de ahí no pudo seguir bajando. Como no pudo seguir bajando, ¿qué es lo más lógico? Normalmente los mercados rompen, se bailan un rato abajo y vuelven y suben, ¿sí o no? Entonces, como él vuelve y sube, yo estoy esperando es justamente eso, ¿sí? Y si ustedes ven acá, este nivel que yo tengo acá marcado es el nivel verde que es 1.40964, que si yo lo marcara acá, mucho imbécil, estoy mirando dos gráficos totalmente distintos, weón, no puedo creerlo. Cargué el que no era. Long term. Y mucho idiota, weón. USDCHF. Ya. Mucha tetota. Entonces, miro, exacto. Entonces, yo tengo esta área donde el precio rebotó y pues es sencillo. O sea, si el precio sube de estos niveles de acá y vuelve al precio donde estaba consolidado antes, pues, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener áreas para buscar compras, ¿sí o no? Es decir, yo puedo buscar compras más o menos en este nivel de acá. ¿Y yo qué hago? Yo llego y le cambio el color y le pongo verde. Entonces ya sé que por ejemplo, esa es el área donde puedo empezar a buscar compras. ¿Por qué no me interesa buscar compras todavía? Porque puede que el precio siga bajando o empiece a jugar aquí. Si el precio me hace otro mínimo hasta acá y vuelve y sube hasta acá, yo ya consideraría entonces esto como otra consolidación aparte y ya puedo empezar a tomar trades. Pero si ustedes ven, tengo una,
una fallida, una y ya. O sea, no tengo más toques a esa línea. Como no tengo más toques a esa línea, todavía no es lo suficientemente fuerte para mí como soporte. Y más bien yo creería que esto podría ser una tendencia más bien alcista que va hacia el al área de consolidación anterior, que fue esta de acá, que miren que fue grandota, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen eso ustedes? Ustedes sencillo, abren, digamos, este activo Apple y pongamos este, por ejemplo, template name, ya. Y digamos que ustedes marcan áreas, supongamos que marcamos esta área de consolidación, ponemos estos niveles de acá, pum, pum, ¿sí o no? Y queremos definir como áreas de compra todos los niveles que estén por encima de esta área de acá, ¿sí o no? Es decir, si el precio sigue subiendo y me supera, digamos, esta resistencia que está acá en morado, yo aquí quiero comprar, entonces así es como lo tengo en cuenta. ¿Y cómo lo guardo? Le doy clic derecho, plantillas, guardar plantilla y le pongo Apple. Y ya, y entonces si yo digamos paso esto y cargo Apple, ve, no, me vuelvo y me meto a Apple y lo cargo, es que aquí, bueno, lo voy a quitar y voy a ponerle template name y miren, y luego cuando vuelva y abra Apple y cargue el template, ahí me va a salir entonces los colores y todo lo que yo ya había puesto. Esto es para que ustedes vayan guardando y vayan teniendo sus análisis a largo plazo, cosa que ustedes ven cómo se va modificando. Por ejemplo, miremos el GBP USD. Esta marica está molestando un resto. Entonces yo tengo el largo plazo del GBP USD long term, que está relativamente sencillo. Miren, todavía no ha llegado a esos niveles que yo tengo acá, pero tengo también mi corto plazo. Tengo mi GBP USD acá y tengo mi corto plazo, que sería GBP Daily. Mírenlo, que es donde tengo ya varios niveles de tolerancia distintos. Aquí está en diario, aquí ya están en una hora, voy a ponerlo en 4 para que vean, que es muy similar. Sin embargo, miren, esta W que se formó acá ya tiene una línea verde. ¿Qué significa? Que si este precio sigue subiendo y sigue para acá, pues yo voy a buscar compras en esa área. ¿Listo? Y eso sería todo por hoy. Para que, o sea, la idea principal era tener un repaso. Pero quiero que se pongan a pensar de todo lo que hablamos hoy, en qué tienen problemas, en qué no están claros, y me escriban o miren los videos otra vez, cosa que la próxima clase ya podamos desarrollar la estrategia. Yo les voy a decir a los demás que este video es obligatorio que lo vean para que pues todos lleguen bien parejitos al desarrollo de la estrategia, donde ya no voy a explicar nada, sino que nos vamos a enfocar específicamente en desarrollar las reglas y el sistema como tal del trading. ¿Listo? Entonces, listo muchachos, pues eso es todo por ahorita. Bueno, entonces no sé si tienen alguna duda o algo que me quieran decir. Listo, entonces ya saben, repasen lo que tengan de pronto flojito, miren los demás videos si algo, yo voy a subir este ahorita, cosa que todos empecemos parejos y ya la próxima clase, apenas termine la próxima clase, ustedes ya están en sus capacidades completas de tomar trades por sí solos, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A desarrollar el sistema para que ustedes puedan hacerlo solitos y ya. De ahí lo que le van a empezar a tocar a ustedes es temas psicológicos, temas de análisis fundamental que no son tan arraigados pues al análisis como tal. ¿Listo? Entonces todo bien, se me cuidan y escriban por ahí por el grupo si pueden mientras yo arreglo lo de mi celular. ¿Listo? Que la clase de hoy es obligatoria verla, todo bien. Entonces se me cuidan.